continuación de la presentación de mi grupo, voy a hablar sobre la introducción. El traumatismo encefalocraniano representa en nuestro país uno de los mayores problemas de salud pública, al ser considerado la primera causa de muerte y discapacidad en la población en pacientes menor de 45 años. El traumatismo encefalocraniano es aquella lesión física o deterioro funcional del contenido craneal, producido como consecuencia de un intercambio brusco de energía mecánica entre el conjunto encefalocraniano y el agente traumático. También mencionamos sobre la parte anatómica. Ya sabemos que nuestro cráneo está compuesto por 22 huesos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la patología del traumatismo encefalocraniano. Bueno, como podemos ver acá mi imagen o mi maqueta de un cerebro, imaginariamente este es su cerebro de mi paciente. Bueno, el traumatismo encefalocraniano se va a definir como un trauma craneal causado por una fuerza externa que tiene como resultado una alteración a nivel anatómica y a nivel funcional, que se va a dar tanto en la parte motora, en la parte sensorial, como también en la parte cognitiva del encéfalo y en sus envolturas en forma precoz o tardía, que también puede ser tanto permanentemente o como también transitoriamente. Como podemos ver acá, el cráneo de una vista lateral, que la lesión se encuentra tanto en la parte anterior o como también en la parte posterior del cerebro. Bueno, las causas de esta patología se producen por el impacto que recibe el cerebro al chocar contra las paredes o huesos del cráneo directamente, ¿no? Lo que puede tener diversas consecuencias según más que todo la intensidad del golpe que se puede originar el paciente. Dentro de las principales causas de un traumatismo encefalocraniano podemos encontrar como por ejemplo los accidentes de tránsito. Normalmente estas personas que utilizan moto lineal, ¿no?, tienen estos accidentes y la gran mayoría sufren con esta patología o adquieren esta enfermedad, ¿no?, porque se va directamente al piso, directamente el impacto del golpe va a ser en el cerebro. Como también se puede dar en reuniones, tanto también en hogares, ¿no?, donde existe mucha violencia y golpean directamente al cerebro. Esta patología va a haber los síntomas tanto graves como leves. Entre los síntomas leves, este paciente va a tener alteración del nivel de conciencia, va a tener o va a presentar confusión, ¿no?, va a presentar dolor de cabeza, va a presentar pérdida de conocimiento, va a presentar también como náuseas y vómitos. En cambio, en los síntomas graves, este paciente va a tener cambios en la lucidez mental y conciencia. Va a presentar también como crisis como epilépticos, ¿no? Muchos de estos pacientes van a tener epilepsias, va a producir convulsiones, ya va a presentar también confusión persistente y también va a presentar vómitos y dolor de cabeza repetidamente. Va a ser constantemente este paciente que va a sufrir. Gracias. De forma muy dinámica les voy a explicar la estructura del cráneo, el cual está dividido en dos: neurocráneo y cerocráneo. El neurocráneo está compuesto por 8 huesos que van a formar la caja ósea del encéfalo. Como primer hueso tenemos a un hueso impar que está en la parte anterior, este es el hueso frontal. Luego vamos a tener un hueso par, que es el parietal del lado izquierdo y parietal del lado derecho. En la parte posterior tenemos un hueso occipital y en la parte lateral tenemos el temporal del lado izquierdo y el temporal del lado derecho, que es un hueso par. Luego al hueso esfenoides, ahí podemos apreciar sus alas mayores. Para apreciar mejor este hueso vamos a comenzar a retirar estos huesos. Estamos retirando el occipital y por último vamos a terminar retirando al temporal. Ahora sí, vamos a ver mejor al esfenoides, que tiene forma de mariposa.
Ahora vamos a ver el hueso etmoides. Y ahora vamos a comenzar a ver los huesos del viscerocráneo, que son 14, que forman el esqueleto facial. Ahí tenemos a la mandíbula, maxilar superior y maxilar del lado derecho. Cigomático del lado derecho y cigomático del lado izquierdo, es un hueso par. Ahora tenemos a los nasales del lado derecho y nasal del lado izquierdo. En la parte más interna tenemos el lagrimal del lado derecho y lagrimal del lado izquierdo, también es un hueso par. Ahora vamos a apreciar otros huesos y para ello vamos a verlo desde la parte posterior y con un poquito de zoom. Un poquito más. Este es el hueso vomer, que se encuentra medial. A lo lateral el hueso palatino, que es un hueso par. Anterior a ellos están los cornetes nasales y con ellos terminamos la estructura del cráneo. Espero que hayan entendido. Muchas gracias. Vamos a realizar una descripción radioanatómica de 2 radiografías de cráneo. Vamos a comenzar con esta, que se da en una proyección frontal con una incidencia antero-posterior. Comenzamos a describirla. Primero se encuentra el hueso frontal, inferior a él está la cresta gali, que es el etmoides. A su lateral está el borde supraorbitario, inferior a él está la fosa orbitaria. Luego tenemos el tabique nasal, más inferior está la apófisis mastoide. Luego encontramos a la rama mandibular y a la mandíbula. Por este lado vamos a señalar los senos. El seno frontal, los senos etmoidales y el seno maxilar. Vamos a continuar haciendo una descripción radioanatómica, pero esto se va a dar en una proyección lateral. Comenzamos. Encontramos el hueso frontal, al seno frontal, al seno esfenoidal, al seno maxilar y por debajo está la apófisis palatina del maxilar. Luego tenemos a la mandíbula. Por este lado tenemos la sutura coronal, la silla turca, el conducto auditivo. A posterior tenemos la protuberancia occipital externa, la protuberancia occipital interna y a inferior podemos apreciar el arco anterior del atlas y el hueso axis. Eso sería todo con respecto a una descripción radioanatómica de radiografía de cráneo. Espero que hayan entendido. Ahora vamos a pasar a explicar una tomografía del cerebro en los 3 cortes. Ahora podemos apreciar una tomografía del cerebro en un corte axial. La primera imagen está en una ventana parenquimal y la segunda en una ventana ósea. En la imagen parenquimal podemos observar con una hiperdensidad la estructura ósea. En la parte interna con una isodensidad a la sustancia gris y a la sustancia blanca. Claro, se observa más isodenso a la sustancia gris. En la parte inferior podemos observar una ventana ósea, donde se observan mejor las estructuras óseas del cráneo, con una hiperdensidad. Esta tomografía de cráneo se encuentra en una ventana coronal. La primera imagen es una ventana ósea donde se va con una hiperdensidad al hueso. La segunda imagen es una ventana parenquimal donde se observa más hiperdenso la estructura del cráneo. Ahora podemos observar una tomografía de cráneo con un corte sagital. En la primera imagen podemos ver una tomografía con una ventana ósea. Las estructuras óseas las podemos ver isodensas. En la segunda imagen podemos observar que se da en una ventana parenquimal y a las estructuras óseas acá las podemos ver aún más hiperdensas. A continuación vamos a hablar sobre lo que es la clasificación de traumatismo encefalocraneal, empezando por la escala de Glasgow. ¿Qué es la escala de Glasgow? Es una escala de aplicación neurológica que sirve para poder medir la conciencia de las personas. Tiene una exploración neurológica para pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Debe ser en este caso simple, debe ser objetiva y debe ser rápido. Tiene lo que es una respuesta, pueden ver aquí, es motora, ocular y verbal, y se puede medir mínimo de 3 y máximo de 15. La clasificación del traumatismo encefalocraneal se clasifica en 3, puede ser leve, moderado y grave. Como vamos a hablar sobre el leve. El leve no existe una pérdida parcial del conocimiento, pero si logra existir suelen ser limitados y suelen ser minutos posteriores a lo que es la contusión. En el traumatismo encefalocraneal moderado existe una pérdida de conocimiento mayor a 30 minutos, pero no logra sobrepasar el día. El paciente que lo sufre tiene dificultades para poder aprender nueva información. Encefalocraneal grave, el paciente que lo sufre tiene una pérdida de conocimiento mayor a un día y al igual que en el moderado también tiene dificultades para poder aprender nueva información.
A continuación vamos a empezar a ver lo que son las tomas radiológicas. Tenemos lo que es una hemorragia epidural, tiene un TC coronal, se puede ver una hiperdensidad lentiforme, ¿sí? No sobrepasa, en este caso, como pueden ver, no atraviesa la línea de la sutura. En la siguiente imagen podemos observar que también es exactamente lo mismo, solo que tiene un TC de forma axial para poder ver, en este caso, atrás de otra forma, pues, ¿no? Y esta es puede ser una hiperdensidad lentiforme clásica o cristalina, ¿sí? De igual forma como se ve, no pasa encima de lo que es la línea en la sutura. En la tercera imagen, como podemos observar, esta TC está mostrando una opacidad en forma de media luna sobre el tejido encefálico. Es una de las características del hematoma subdural. También puede ocurrir un efecto de masa con comprensión ventricular y un desplazamiento de la línea media. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la imagenología en el traumatismo encefalocraniano. Para esto tenemos que recordar que existe una escala de Glasgow en la que se establece puntajes y se clasifica, según ello, el TEC. Esta escala ya fue explicada muy bien anteriormente con mi compañera, pero recordando, tenemos que de 13 a 15 era un TEC leve, de 9 a 12 un moderado y de 3 a 8 un grave. Sabiendo esto es muy importante, ya que si tenemos un TEC moderado o grave, sí o sí se pide una tomografía computarizada. Bueno, entonces empezamos viendo los exámenes radiológicos en el TEC. Empezamos con la radiografía. La radiografía va a ser poco útil en el TEC, ya que solo nos va a mostrar las partes óseas. Por ejemplo, tenemos aquí una radiografía de cráneo en la que observamos una fractura lineal. Nos va a mostrar también cuando tenemos fracturas en depresión, como la que tenemos aquí. Y nos va a ayudar, en este caso sí, cuando tenemos fracturas penetrantes, como la que tenemos aquí. Se observa el cuchillo. Como segundo examen tenemos a la resonancia magnética. La resonancia magnética no tiene utilidad en el TEC, ya que muchas veces los pacientes tienen demasiado dolor y no pueden mantenerse en una sola posición por mucho tiempo. Como sabemos, la resonancia magnética, el paciente tiene que mantenerse en una sola posición y demora más tiempo. Entonces, en estos casos, estos pacientes vienen con traumas severos y no toleran mantenerse en esa sola posición. Es por eso que la resonancia magnética no tiene utilidad y no está indicado en pacientes con traumatismo encefalocraniano. Como tercer examen tenemos a la tomografía computarizada, que es el mejor examen radiológico en estos casos. Porque en ellos podemos ver mayores densidades, porque es más rápido a diferencia de la resonancia magnética. Y ahora vamos a ver las imágenes y vamos a ver por qué es el más indicado. Entonces, ahora para pasar a ver las tomografías, primero tenemos que recordar un poco de anatomía para poder así reconocer las hemorragias también. Vamos a tener acá una imagen y vamos a observar las capas hasta llegar hasta el encéfalo. Primero tenemos al cráneo, tenemos la dura madre, tenemos la aracnoides y tenemos la pía madre. El espacio que se forma entre el cráneo y la dura madre se va a llamar espacio epidural. El espacio que se forma entre la dura madre y la aracnoides se llama espacio subdural. El espacio que se forma entre la aracnoides y la pía madre se llama espacio subaracnoideo. Entonces esto es muy importante reconocer y tenerlo claro para poder ver las siguientes imágenes. Bueno, ahora que ya supimos reconocer la parte anatómica, que ya nos recordamos la parte anatómica, vamos a hablar acerca de la hemorragia epidural y la hemorragia subdural. Y acá tenemos una gran diferencia y un signo en cada uno. En la hemorragia epidural vamos a tener el signo del lente biconvexo. O sea, se observa dos convexidades. Podemos decir una forma ovalada, una forma redondeada. Y en hemorragia subdural, sin embargo, se observa el signo de luna creciente, como lo tenemos aquí. Como de un círculo no terminado, por decirlo así. Una luna creciente. Se ve de manera hiperdensa, ¿no? Esa va a ser la gran diferencia entre ambos.
y lo vamos a ver mejor acá en las imágenes que vamos a colocar. El signo biconvexo en el epidural y en el subdural el signo de luna creciente, no olvidarse. Y ahora lo vemos. Entonces ahora vamos a hablar de la hemorragia epidural. Primero, cuando una hemorragia epidural es aguda se va a ver de manera hiperdensa, cuando es subaguda de manera isodensa y cuando es crónica de manera hipodensa. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo esta de aquí. Primero, observamos el signo del lente biconvexo y confirmamos que es una hemorragia epidural. Se ve de manera hiperdensa, entonces diríamos que es una hemorragia epidural aguda. Tenemos aquí otra imagen. Lo primero que observamos, igual el signo del lente biconvexo, una forma redondeada, mira. Pero lo observamos de manera hipodensa, ¿no? Entonces diríamos que es una hemorragia epidural crónica. Incluso se ve una línea hiperdensa, que es una característica cuando ya se hace la hemorragia crónica. Ahora vamos a hablar acerca de la hemorragia subdural. Esta hemorragia cuando es aguda se ve de gran tamaño y de una densidad homogénea. En cambio cuando es crónica se ve cambios en la densidad. Y ahora observamos unas imágenes de ejemplo. Tenemos esta imagen. Primero observamos el signo de luna creciente. Acá se ve de una manera isodensa, se ve más gris. Entonces podemos decir, al observar el signo de luna, podemos decir que es una hemorragia subdural aguda, por lo que su densidad se ve homogénea. Tenemos aquí otra imagen, donde igual, primero observamos, acá se ve de una manera más oscura, miren. Acá igual observamos el signo de luna creciente, pero como se ve cambios en la densidad, es una hemorragia crónica. Ahora seguimos con la hemorragia subaracnoidea que se da entre los espacios subaracnoideos, entre los surcos ahí. Entonces, tenemos aquí como ejemplo, no sé si se logra apreciar en esta imagen, acá hay una pequeña línea hiperdensa. Son como líneas más que todo este tipo de hemorragias. Aquí tengo otra imagen, creo que aquí se aprecia mejor esto, mira. Estas pequeñas líneas hiperdensas son las hemorragias subaracnoideas. Aquí, ¿ves? Aquí, este de aquí. Ahora tenemos a la hemorragia intraparenquimatosa. Tenemos aquí un ejemplo. La hemorragia se ve de esta manera, se ve como un cúmulo, como una masa grande, en este caso de manera hiperdensa, pero también se puede llegar a ver de manera isodensa. Entonces este tipo de hemorragia son grandes cúmulos. Se observa así, como grandes cúmulos en uno de los hemisferios, como grandes cúmulos. Y por último tenemos a las contusiones. Aquí en los ejemplos vamos a ver. Las contusiones son pequeños cúmulos, pequeñas masas hiperdensas, pequeños cúmulos, pero que se ven así en varias cantidades. A diferencia de la hemorragia intraparenquimatosa, que eran grandes cúmulos, estos son pequeños cúmulos. Las contusiones son pequeños cúmulos. Aquí tengo otra imagen. Vamos a ver. Aquí son pequeños cúmulos, mira, pequeños puntos hiperdensos. Pequeños puntos. A continuación tenemos el caso clínico de un niño de 11 meses de edad, el cual cayó de los brazos de su madre mientras caminaba por la calle. Dicho niño se golpeó la cabeza con el pavimento, mas no perdió la conciencia. Sin embargo, al cabo de unos pocos minutos, la madre notó un bulto en la zona parietal derecha. Y es por eso que a los 30 minutos recién decidió llevarlo a urgencias. En el examen el niño estaba somnoliento e irritable, sin alteraciones evidentes en el examen neurológico. Sin embargo, se constató la presencia de un cefalohematoma parietal derecho, el cual no permitía palpar el cráneo subyacente. Es por ello que se solicitó una tomografía computarizada, la cual tuvo los siguientes resultados. Bueno, en esta primera imagen podemos observar a una tomografía axial computarizada con cortes transversales a nivel de trígono. Podremos observar con ayuda de las flechas blancas un cefalohematoma frontoparietal derecho.
Con ayuda de las flechas negras también podremos observar un área hiperdensa intracraniana en la región parietal del mismo lado, de borde medial cóncavo. Esto vendría a ser característico de un hematoma subdural. Bueno, en esta segunda figura tenemos una tomografía axial computarizada con cortes transversales, pero a nivel de convexidad. De igual forma como en la figura 1 podremos observar con ayuda de la flecha blanca la presencia de un cefalohematoma frontoparietal derecho. Y como en la figura 1 podremos observar con ayuda de las flechas negras las características de un hematoma subdural. Esto es manifestado por un leve desplazamiento y disminución de tamaño del ventrículo lateral derecho. En esta tercera imagen podremos observar la presencia de cortes transversales pero a nivel de ventana ósea. Con ayuda de la flecha negra podremos observar un rasgo de fractura frontal con el mínimo de desplazamiento. Dado los resultados, a dicho paciente se le diagnosticó con traumatismo encefalocraniano con cefalohematoma y un hematoma subdural parietal derecho y fractura frontal derecha. Este niño fue intervenido quirúrgicamente realizándose un drenaje del hematoma subdural. La evolución postoperatoria de dicho paciente fue favorable y por ello se le dio de alta a los 5 días. Sin embargo, también se le recomendó hacer ciertos ejercicios terapéuticos, como por ejemplo los siguientes. Se le recomendó que haga trabajo de control encefálico, el cual consiste en realizar ejercicios los cuales se adaptarán a las características del niño. Esto con el fin de que dicho niño logre mantener su cabeza contra la gravedad. Este ejercicio dependerá mucho de la edad y del estado en el que se encuentre el niño. Como se puede observar en la imagen, este ejercicio consistirá en coger al niño de ambos brazos e impulsarlo levemente hacia arriba. Es importante enfatizar que el mejor tratamiento para el traumatismo encefalocraniano es su prevención. Es una medida importante el evitar que los niños realicen actividades muy peligrosas para su edad. Es por ello que es importante el informar a los padres acerca de la importancia de la prevención de los traumatismos infantiles.